De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Y aquí voy, queridos y queridas radiovidentes, caminando por este sendero de hojas. Y estoy ejerciendo un deporte nacional que muchas veces es reprendido, castigado o mal visto. Es el deporte de sacar la vuelta. Estoy sacando la vuelta. Efectivamente, yo también, aunque ustedes no lo crean, no es que me lo pase todo el día en el jardín divagando, mirando las plantas, escuchando discos de mi vinilo. También tengo que cumplir funciones horarias. También tengo que poner el dedo en algún lugar, en alguna oficina por ahí, en mi segunda vida. Y de pronto a uno le viene la desesperación. Sobre todo en las reparticiones públicas hay una luz, que es la luz del oficinista. Es una luz terrible, una luz de neón que hay en el pequeño despacho que tengo, que yo creo que va provocando una suerte de letargo que puede ser muy peligroso, desde luego. Y en ese momento es cuando uno tiene que sacar la vuelta o dar la vuelta, escaparse de ahí para volver. Algunos van a tomar un cafecito, otros, claro, están pegados ahí a la pantalla, pero no hay nada más delicioso que este deporte de sacar la vuelta. Y eso estoy haciendo. Saqué la vuelta ya y además estoy regresando a mi propio jardín. Ya veo el zorzal que me sale a recibir con su primoroso canto primaveral. El pobre zorzal trabaja todo el día. No sé si los pájaros pueden sacar la vuelta. Tal vez esa sea una actividad meramente humana solamente. El placer de sacar la vuelta. La verja de mi jardín está abierta y eso significa que tengo visitas y que por lo tanto voy a tener conversación. Hay una frase que yo he citado varias veces a propósito del placer de una conversación, que es distinto que un diálogo, ¿eh? La conversación tiene que ser errática, sin buscar un objetivo como el diálogo. No sé, pienso en el diálogo socrático. Humberto Giannini una vez dijo una frase que siempre se me quedó: la conversación es una de las formas más altas de la hospitalidad humana. Y eso es lo que pasa aquí en este jardín, digamos. Tratamos de ser hospitalarios y conversar con quien sea. Puede estar el presidente de la República, puede haber un niño, puede estar lo mismo, alguien que saca la vuelta. Y efectivamente hay alguien sentado en mi banco de madera, debajo del quillay. Me es cara conocida, pero no logro distinguir quién es. Y está frente a un tablero de ajedrez. Está mirando atentamente las piezas del tablero de ajedrez. Curioso, o sea, lo primero que hizo, buscó entre las cosas que tenía yo acá y encontró mi tablero y está mirando las piezas y está como jugando solo. Vamos a ver. Hola, buenas tardes, qué gusto de tenerte aquí en el jardín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, parece que estás iniciando una partida aquí. No estoy iniciando, yo jugaba hace mucho tiempo, ahora ya ¿sí, no me acuerdo, miro las piezas para acordarme cómo son. Dime una cosa, ¿jugaste cuando joven? Jugué cuando chico, cuando adolescente y lo dejé cuando entré a la universidad. Y el ajedrez, yo también me olvidé de jugar, o sea que esto va a ser un desastre porque no vamos a poder jugar, podríamos haber jugado un partido de ajedrez, pero no vamos a poder jugar. Bueno, los peones, el rey. Pero siempre, cuando pienso en el ajedrez, pienso en un poema de Borges maravilloso, que se llama Ajedrez, ¿no? Que dice, la segunda parte: tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. Ajá. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. ¿Qué te parece este poema? Es precioso, me encanta ese poema. Sí. Y el ajedrez se ha ido, no sé, tecnificando, profesionalizando y perdió esa...
esa cosa bonita que tenía el ajedrez de provincia, que uno iba a las plazas, uno jugaba de forma gratuita, ¿no? Pensando en... En cambio ahora el ajedrez se ha tecnificado casi como todo en el mundo, ¿no? Claro, lo que pasa es que es profesional, o sea, yo me salí justamente en ese momento, porque yo jugué mucho competencia y todo eso. ¿Ya? Y bueno, aparte de que entré a la universidad, y eso me motivó también a dejar el ajedrez, porque le dedicaba mucho, justamente por la competencia, le dedicaba mucho tiempo al ajedrez. ¿Ya? Y 5 horas diarias, supongo tú. 5 horas diarias. Jugaba unas cosas raras, jugaba, por ejemplo, ajedrez por correspondencia, que es una cosa que desde luego ya no existe. ¿Cómo se el jugaba internet. ajedrez por correspondencia? Eso me Por interesa. correspondencia se mandaba unas postales donde Ya. iba la posición. Tú marcabas la posición y ponías en un código internacional que se usa para el ajedrez, ponías tu movida. Y podías hacer propuestas de variantes también. Pero espera, tenías que mandar la carta, imagino, a otro país o a otro, otro lugar país, y esperar claro. que te llegara la respuesta con la otra jugada. ¿Cómo Sí, era eso? exactamente, así Y, era. o sea, era una jugada que te podía demorar una semana o 2 semanas. Podía demorar una semana. Y una partida podía durar un año perfectamente. ¿Y tienes conociste a alguno de los jugadores con los que jugaste? ¿Supiste algo de ellos? No los conocí directamente, pero me hice muchos amigos y amigas. ¿Y hay alguna historia interesante con alguno de esos jugadores? Bueno, yo he contado alguna vez una historia de un argentino que vivía en Ushuaia, Con el que jugaba este con el que partido. jugábamos ajedrez. ajedrez por correspondencia. Entonces, poco después de haber empezado la partida, me dijo, bueno, yo tengo que contarte algo. Yo estoy aquí en Ushuaia, pero no, o sea, yo estoy en la cárcel. Oh, Ushuaia era un lugar de prisión para criminales importantes. ¿ya? Criminales como que se las traían. Y me dijo, bueno, yo estoy aquí por homicidio, así que me siento obligado a contarte esto y no sé cómo lo vas a tomar tú. Le dije, mira, no me digas nada más, o sea, sigamos jugando. Sigamos jugando esta No, partida. y nos hicimos bastante amigos, fíjate. Mira aquí. Sí. O sea, ¿y que supiste algo más después de él o no? No, ¿Le perdiste la no, pista? No, perdí la pista porque como dejé, justamente perdí la pista. Completamente toda la gente... O sea, después los volví a saber de ellos, a través de que, no sé, viendo partidas, viendo campeonatos y cosas así, porque eso seguido. Le sigo la pista un poco al Pero ajedrez. qué imagen, digamos, que jugar un partido de ajedrez con un homicida que está en la cárcel. No me acuerdo cómo se llama, fíjate. Ya, oye, y dijiste que te entraste a estudiar a la universidad. ¿Qué es lo que estudiaste? Primero biología. Ah, O sea, el primer ¿eres año biólogo estuve o no? biología. No, ¿Ah? ¿eres biólogo o no? No, nada. No. Ya, No, fue una negociación con mi papá que quería que fuera médico como él, neurólogo como él. ya. Yo le decía, a mí no me interesa ser neurólogo, no me interesa la clínica, me interesa la investigación. Entonces, bueno, podemos hacer algo. Yo entro a biología, pero después entro a filosofía. Una transaca. Sí, exactamente. Y estudiaste filosofía. Y estudié filosofía, me salí al primer año de esto y entré a filosofía en el segundo, o sea, mi segundo año fuera del colegio, entré a filosofía. Pero ya estaba yendo de oyente, en verdad. ¿Y cuáles son los temas a los que te has dedicado? ¿Y todavía sigues entonces ejerciendo en filosofía? En filosofía sigo trabajando inevitablemente. ¿Dónde trabajas? En la Chile, En la en la Chile. Universidad Ya. de Chile. Sí. Ya. Y también voy a hacer un seminario a Viña, al Instituto de Arte de la Católica de Valparaíso, que me gusta mucho. ¿Y cuáles son tus temas, los temas que Mucho. a los que has Muy dedicado variado. estos años de estudio? No, yo soy totalmente diletante. Así que, ¿Eres diletante? ¿Y se puede ser diletante en la filosofía? Que la filosofía parecía ser, hablando con la Carla Cordo una vez, Ujú. que es un ejercicio a veces que puede ser muy, muy exigente, si es riguroso, Sí lo es, claro, y sin puede duda. ser incluso aburrido y agotador en algunos momentos. Puede ser. y Para mí no lo ha sido, Fede. Yo me entretengo mucho con la filosofía. Lo paso Ya. bien. ya. Me alegra la filosofía. ¿Cuál es la alegría que te da la filosofía? Tiene que ver con, bueno, es obviamente la alegría de pensar, pero pensar en el sentido de estar abierto a cosas, a otras cosas que son distintas de las familiares, distintas de las cosas con las que uno trata todo el tiempo. Siempre hay sorpresas, siempre hay, como diría, como singularidades que te sorprenden. ¿Hay algo porque para dedicarse a la filosofía, ¿cuál es el tipo de personalidad que hay que tener? Me imagino que, no sé, el científico, el que se dedica a la ciencia empírica, tiene que tener una capacidad de concentración en lo singular, en Sin meterse duda. en una célula. En Claro. cambio, el filósofo parece que tiene más bien la búsqueda de la totalidad, de las grandes cosas, o de la verdad, o de la unidad. Sí, que no eso sé es como un poco el delirio de la filosofía, sin duda. Sí. Ese es un chucaba, ese que sonó, es un pájaro que tengo aquí en el Jardín del Sur. El delirio. ¿Hay algo de delirio en la filosofía? Yo creo que sí, O sea, esa cosa, pues, decir palabras totales, decir palabras absolutas, es una cosa delirante, te fijas. No hay cosas absolutas.
No hay cosas totales. Nunca te encuentras con lo total, nunca te encuentras con lo absoluto. Pero tienes una posibilidad de usar palabras, de acudir al lenguaje para decir con las palabras cosas absolutas y totales. Sin embargo, esas palabras absolutas y totales se fueron desmoronando poco a poco. Sí. Luego la palabra Dios, la palabra verdadera con Nietzsche, Sin ya duda. ese fue un... se cayeron. ¿Y con qué se queda el filósofo? Entonces, cuando desaparecen esas palabras que eran parte como del ejercicio propiamente filosófico. Es que esas palabras no se pierden nunca. Yo creo que justamente el delirio es un delirio congénito, no tienes manera de escaparte Así, de él. Porque, claro, Ya. son las categorías, es ese tipo de cuestiones, cosas universales con las que la filosofía trabaja. Pero esas cosas siempre están en tensión, con cosas pequeñas, singulares, detalles, minucias. Y esa tensión es la que a mí me interesa fundamentalmente. Por ejemplo, danos un ejemplo para poder entenderlo. Un ejemplo, o sea, supón tú, tú dices que las palabras totales han muerto, yo creo que las palabras totales las seguimos usando, no se las seguimos hablando, y no podemos dejar de usarlas. No te quiero ver nunca más, esa palabra nunca, esa locura, hay un momento de delirio en ese no te quiero ver nunca más. ¿Verdad? ¿No? Hay un momento delirante. ¿O te amaría hasta siempre también es un delirio? Claro, por supuesto Ya. que sí. ¿Ya? Pero ahí también se juega, es un momento en que se dice eso, un momento totalmente singular, particular. Y ahí el filósofo, ¿qué hace ahí? ¿Qué le interesa de eso? Ahí, yo creo, a mí por lo menos me interesa ver la tensión, esa tensión, ¿te fijas? Entre lo que es una vida individual que está jugándose de alguna manera respecto de algo, respecto de alguien, y que está, para poder jugarse, acude justamente a cosas que son aparentemente totales y definitivas. Ya a estas alturas creo empezar a reconocerte, pero por la voz, por lo que me está... A ver, dame una pista más. ¿Cuál filósofo, cuál pensador te ha interesado más? ¿Cuál me ha interesado más? Es que eso es mucho. Bueno, pero dime uno que te haya interesado mucho. Epicuro, por ejemplo. Epicuro, desde luego. podría decir, sí. ¿Ya? Epicuro es un tipo que me interesa mucho, me interesan los filósofos helenísticos, fíjate. Los post-aristotélicos, post-platónicos, post-aristotélicos, los encuentro que son fantásticos. ¿Te gusta también Epícteto? Me gusta más el escepticismo, ¿Ya? sí, más que el estoicismo, me gusta el escepticismo. Ya te estoy pillando. Sí. Te gustó mucho Diógenes. Sin duda, Tú escribiste un libro sobre Diógenes. escribí un libro sobre Dios. Pero si ya te reconocí, tú eres Pablo Yarzún. Sí. Oye, Pablo, perdóname. Nos vimos la última vez, en la última Nos conversación. vimos hace mucho tiempo. El año sí. 2002. Así es. Lo recuerdo perfectamente que tú estabas lanzando el de Diógenes. Muy bien, venido a este jardín. Espero que sea un Gracias. jardín epicúreo. Yo estoy muy contento de estar aquí. Entré por casualidad y estoy feliz. Además, encontrarme contigo, estupendo. Pero que, además tú acabas de sacar un libro realmente maravilloso que quiero recomendar a todos los que nos están escuchando, con un título muy sugerente y entretenido, Devaneo sobre la estupidez. Y justamente en este libro, uno de los capítulos lo dedicas al vino. Ajá. Y por eso que, no sé, te iba a ofrecer un café, pero yo creo que va a tener que ofrecerte en un ratito, cuando ya anochezca, ¿te parece? Te voy a ofrecer un vinito. Me parece perfecto, sí. Eh, Muy bienvenido. Primero que me cuentes cómo derivas a este un libro, tú dices que es como, tú reivindicas el género de la bagatela. Así es. Hablemos de eso primero. ¿Qué es una bagatela y por qué un filósofo se dedica a hacer una bagatela? Bueno, lo de la bagatela lo tomo de Swift, que es otro de mis amores. Jonathan Swift, Profundo, el Jonathan autor de Los Swift. viajes de Gulliver. Amor absoluto. Un maestro para mí. O sea, y en realidad, realmente un maestro vital. Parece que fue alguien que te cambió la vida de alguna manera. ¿Cómo fue ese encuentro con Swift? ¿Qué pasó? Me devolvió la vida. Te devolvió la vida. Claro, porque cuando me encontré con Swift de vuelta, yo había regresado de Alemania, me habían echado de la Chile por segunda vez, y después de estar cesante conseguí un puesto en la Universidad Austral de Valdivia, iba en tren a Valdivia toda la semana, Qué maravilla. y era bonito. A ver, vamos a imaginarnos. Oye, porque Sí. en este jardín se permiten las alucinaciones, controladas siempre, ¿eh? Como decía un neurocientista británico con el que estuve hablando. Ajá. Imaginemos que vamos en ese tren que ya no existe. No, A ya Valdivia. no va a tener a Valdivia. Ya no va a tener a Efectivamente. Valdivia. Entonces, ¿qué edad tenías tú en ese momento? 31, Ya. 30, 31, sí. Mira, ahí ya vamos, ya estamos en el tren. Estamos Ibas en ese tren a la maravillosa ciudad de Valdivia. ¿Y qué te Ajá. pasó ahí en ese tren? En ese tren, como no, o sea, 12 horas era el viaje. Entonces, además yo dormía muy poco en los trenes, y en los buses también, en los aviones también duermen poco. O sea, no tenía mucho que hacer, pues entonces lo que me puse a hacer fue leer los viajes de Gulliver, traducir a Kant, y eso eran mis viajes a Valdivia, de Ya. ida y de vuelta.
haciendo Oye, esas cosas. traducir a Kant, porque Swift te creo, es algo leve, algo delicioso, pero traducir a Kant es cosa pesada. Oye, no puedo vivir sin traducir, así que Sí, ¿eh? lo que tenga a mano lo traduzco. ¿Y lees y traduces de qué? ¿Del alemán Del fundamentalmente? alemán, inglés también, de francés también un poco, y griego. Ya, ¿y qué te pasa con Swift? Lo abre. Mira, fíjate, tengo acá un ejemplar de Swift. Está muy bonito ese ejemplar. ¿Qué te parece? Sí, está precioso. Está precioso, ¿no es cierto? Una edición Eso es como española. papel Biblia. Eso. Papel Biblia. Mira, Yo creo que Swift merece absolutamente, ¿no? totalmente. ¿Qué es lo que tú indicarías de este autor? ¿Por qué te parece tan interesante Swift? ¿Por qué te interesa Swift? Bueno, uno, me interesa la radicalidad de este tipo, la radicalidad. Porque es un tipo que tiene una visión social, sociopolítica, en general respecto a la sociedad de su época, que es extraordinariamente, no solamente perspicaz respecto a lo que está pasando en la sociedad, sino que también es muy prospectiva, o sea, avisora cosas que vienen. Está como en el primer momento de maduración del capitalismo y se da cuenta de cosas que son ¿De qué es lo que se da absolutamente cuenta? ¿Cuál es la... Yo me acuerdo que leía columnas en el Mercurio en la época de la dictadura, donde se hablaba mucho de la optimización y maximización de los beneficios económicos. Y entonces cuando uno lee la modesta proposición de Swift, donde el tipo lo que dice, para los males de Irlanda, para la miseria de Irlanda, Claro, el hay irlandés. hay una solución que es comámonos a las guaguas, o sea, cuidémoslas, engordémoslas a las guaguas de la gente pobre, le compramos la eso es guagua maximizar. al año, y además con la piel se pueden hacer guantes y todo ese tipo de cosas, Ya. y solucionamos el problema de la pobreza irlandesa. Entonces me resonaba mucho ese tipo de razonamiento. Es un tipo de razonamiento economicista de esa naturaleza que Swift había identificado y había percibido muy perfectamente. Fíjate que abriéndolo aquí casi al azar, es el momento en que el personaje del libro Gulliver Ajá. llega a una especie de isla y dice, me tumbé en la hierba, que era muy menuda y blanda, y no recuerdo haber dormido más profundamente en mi vida. El sueño duraría más de 9 horas, pero cuando desperté acababa de amanecer. Intenté ponerme en pie, pero no pude moverme, pues al estar tendido de espaldas me encontré con brazos y piernas firmemente sujetos por ambos costados al suelo, y la cabellera, que era larga y espesa, atada de la misma manera. Noté asimismo varias sutiles ligaduras que me cruzaban el tronco desde los sobacos a los muslos. No podía mirar más hacia arriba. El sol empezaba a calentar y la luz me molestaba en los ojos. Al poco rato sentí una cosa viva que se movía en mi pierna izquierda. Bueno, ese Es famoso. muy notable ese comienzo, ¿no? Y bueno, y se ve atado y rodeado de este pueblo de Sí. pequeños hombres. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es la fábula? ¿Cuál es el contenido, incluso filosófico, diríamos, de los viajes de Bueno, Gulliver? o sea, con Swift pasa, creo que Borges lo dice en alguna parte, eso es que Swift intentó hacer un libro de crítica social y terminó haciendo un libro para niños. O sea, un libro que se convirtió. Pero es un libro feroz de crítica social. Es una crítica a Inglaterra, a la Inglaterra de la época, hecha por un... ¿Quiénes son los enanos? ¿Quiénes son los chiquititos de esos personajes? ¿Quiénes son esos personajes chiquititos? Esos personajes chiquititos son justamente los ingleses. Ajá. Son los ingleses con su espíritu colonialista, son los ingleses con sus miserias, sus mezquindades, sus competencias, sus luchas, sus conflictos, intrigas, etcétera. Entonces, y Swift, quiero decir Gulliver, este gigante, que por supuesto es del tamaño nuestro, son los otros los que son pequeñitos. Este gigante termina involucrado en estos conflictos y termina siendo un instrumento también. Y eso lo lleva también a una crisis respecto de sus huéspedes. Bueno, tuviste esa epifanía con Swift y de alguna manera ahí hay un hilo conductor de tu búsqueda y tu trabajo en la filosofía, tu trabajo y tu ocio en la filosofía, porque la verdad trabajo suena horrible, ¿no? También cambiamos las mismas categorías. Ocio, sí. El ocio más Juego, que el juego. sí, Se puede sí. jugar en filosofía todavía, puede ¿no? jugar. ¿Qué te parece esa noción que tiene el filósofo, el helenista francés y que fue maestro Foucault, Pierre Hadot, cuando habla de la filosofía como ejercicio espiritual? Refiriéndose a Epicteto. No sabía eso. O sea, he leído O sea, alguna en el cosa fondo que no sabía. usa el concepto de Loyola. Estaban muy indignados los jesuitas, parece, pero dice que en realidad este concepto viene de antes. Ajá. Viene de Epicteto. La filosofía era un ejercicio espiritual, era un ejercicio de autocuidado. Sí, y ciertamente, sí. no era un trabajo teórico encerrado en una... No, era como terapia. Era una terapia que se aplicaba a sí mismo. Era como autoayuda, pero de gran Sí, nivel, ¿no? algo de autoayuda. ¿Ah? Sí. No, Bueno, sin duda. y estábamos hablando recién de la palabra bagatela, que me encanta. Y tú hablas mucho aquí de la bagatela. Esa viene del francés bagatelle, ¿no? Claro, ese es Swift. Ya, Vive la bagatela. ya, entonces, ¿por qué te interesa tanto la bagatela?
Tiene que ver con eso, tiene que ver con el momento de, ¿cómo te podría decir? Es como una vacación, una pequeña vacación que uno se puede tomar. Te escuché hablar al principio de sacar Sí, la vuelta. venía a sacar la vuelta, venía Sí. hablando. Saqué la vuelta hoy día, de hecho. Exactamente. Pues estás desesperado ahí en la oficina, encerrado. A ver, ¿cuál es tu reflexión sobre sacar la vuelta? Sacar la vuelta es un ejercicio absolutamente, bueno, eso es una terapia, o sea, obviamente, Sí, un ejercicio espiritual fundamental para mí, porque en realidad estar concentrado, a mí no me resulta estar concentrado en algo permanentemente. Envidio a la gente que lo hace, envidio a la gente que se propone, mira, voy a sacar esto hoy día en la noche. Ajá. Es una locura, no lo podría hacer jamás, porque siempre estoy curioseando hacia otros lados y nunca puedo concentrarme exclusivamente en una cosa. Te pasa un poco lo que decía Montaigne cuando decía mi espíritu es danzarín. Es que ese es Montaigne, justamente, otro de mis amores, por supuesto. Y tiene que ver con una manera de practicar la filosofía, ¿sabes? Que es la manera del ensayo. Porque el ensayo tiene eso, el ensayo es digresivo. Y Montaigne desde una capacidad Claro, y digresiva la palabra es increíble. ensayar. Y tanta diferencia con el paper. ¿El paper no te parece que ha asfixiado un poco la academia, que está asfixiando un poco paper, las humanidades? Sí. O sea, yo no le tengo tanta alergia como en general se le tiene al paper. Lo que me parece más problemático es cuando el paper se convierte en una suerte de mecanismo, instrumento de estandarización completa del lenguaje. Esa es la palabra, estandarización, Sí. ¿no es cierto? Ese es el peligro. Estandarizar la lengua, estandarizar el lenguaje, eso es lo más riesgoso encuentro en el paper. Que uno tenga una estructura, que uno pueda desarrollar un argumento, me parece bien, no tengo problemas con eso. Y hay cosas que se pueden tratar así, pero hay otras cosas que no se pueden tratar así. Bueno, y de hecho, el título del libro es devaneo, otra palabra muy linda, devanear. Sí. ¿Cuál sería sinónimo de devaneo? La verdad es que no me acuerdo por qué le puse devaneo sobre la estupidez a un texto que aparece ahí, justamente, que gracias a una amiga se convirtió en el título del libro. Sí. Pero bueno, devanear tiene un sentido de distracción, Sí, tiene de pero pasatiempo. es como peyorativo. Claro, también, porque es como un pasatiempo vano. Sí, Este totalmente niño vano. anda en un devaneo. Exactamente. Hay algo reprensible en el devaneo, pero tú lo rescatas. Exactamente. Sí, Tú lo conviertes en un por ejercicio. cierto. Estoy con Pablo Yarzún, ensayista, profesor de filosofía, filósofo, fue decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Actualmente está encabezando un proyecto muy importante, Juan Gómez Milla, con una suerte de revitalización de las humanidades. Podemos hablar de eso después. Y lo que estamos haciendo con él es conversar, a lo mejor intentamos jugar un partido de ajedrez, a pesar de que los dos olvidamos jugar ajedrez, vamos a devanear, vamos a flanear, como decía Baudelaire. Ajá. No vamos a hacer nada, como dice este tema, pasando el tiempo. Estamos intentando jugar una partida de ajedrez inconclusa. Estoy con Pablo Yarzún, filósofo, ensayista, fue decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, autor de libros muy interesantes como El dedo de Diógenes, Entre Celan y Heidegger, traductor de Epicuro, de Kant, de Kafka. Un filósofo que, estando dentro de la academia, ha sabido mantener una cierta brecha o una puerta abierta para flanear, devanear, ¿no es cierto, Pablo? Mantener esa respiración. Necesaria. Absolutamente, Indispensable, ¿no? Totalmente indispensable, sí. Bueno, el título del libro tuyo, este libro delicioso, que yo verdaderamente recomiendo, es un libro pequeñito editado por Mundana, muy bien editado, con mucho cuidado, que reúne una serie de artículos tuyos, es Devaneo sobre la estupidez. Ese es un gran tema, la estupidez. Y quiero rescatar en uno de los fragmentos de lo que escribiste, no Ajá. ensayo, porque es como un paseo alrededor de la Sí, estupidez, sí, ¿no? sí. Dice que la estupidez no es sinónima de falta de inteligencia, lo muestra el hecho de que se puede ser estúpidamente inteligente o inteligentemente estúpido. Eso me recordó una cosa que le escuché decir un día a Nicanor Parra, Ajá. que su madre le había dicho un día a él cuando joven, qué inteligentonto lo han de ver. Sí, claro. El inteligentonto. Es una palabra típica. ¿Ya? Sí. Y el gran escritor de aforismos que tú citas, Pablo Lichtenberg, Ujú. dice, la inteligencia es una cosa espléndida, pero cuando no se necesita, es lo más torpe e inútil que hay en el mundo. Así Me es. gustaría que te explayaras gozosamente en decir que uno puede ser inteligente y puede ser estúpido. Ajá. Bueno, yo creo que hay cosas, o sea, supongo que la inteligencia se supone que es una cosa muy perspicaz, muy penetrante, que logra destapar los misterios, los secretos de las cosas, por así decir.
Y logra además ponerla en orden normalmente. Pero de pronto hay cosas que no se pueden entender así ni pensar así. Hay cosas que solamente las puede entender a medias, que no las puede entender nunca totalmente. Y tal vez son las cosas más interesantes, más importantes. Entonces a veces la estupidez te permite percibir esas cosas. O sea, un grado de tontera, no excesivo, por así decir, te permite estar alerta para las bagatelas, para las cosas que son minucia intrascendentes. Oye, yo esta idea la encontré iluminadora. Se la leí, de hecho, en la mañana Ajá. a mi señora mientras tomábamos el desayuno. Y fíjate que aquí dices que, bueno, el Lichtenberg dice que, por ejemplo, las odas, los poemas han sido Sí, escritas claro. por un adormecimiento de la inteligencia y vosotros las juzgáis despiertos. De repente es excesiva sobreinteligencia de la teoría para analizar un poema, por ejemplo. Eso puede ser Exactamente, un ejercicio. Pero dice que no solamente una oda, casi todas las cosas de la existencia discurre a media luz y como en duerme vela. Y la Eso inteligencia sería como una suerte de foco Ajá. que se pone encima de algo Exacto. y violenta Claro, eso, y lo ¿no? violenta, claro. Y claro, hay un foco tan iluminador, tan intenso, que pierdes de vista lo que es la cosa. Pierdes de vista sus detalles, pierdes de vista sus aspectos más atractivos, más interesantes, más importantes, tal vez. Y eso se puede lograr en la filosofía porque pareciera que la inteligencia es el instrumento, bueno, o es la aptitud, la capacidad que se necesita en filosofía. Uno dice, Heidegger, un tipo inteligente, muy Sin inteligente, ¿no? Y puede ser inteligente tonto también. Claro. Uno diría en la poesía, uno podría encontrar más estos estados de vermevela en el arte, en la música, pero ¿y en filosofía cómo se consigue? ¿Qué filósofo consigue eso? Bueno, mi pequeño panteón está lleno de tipos de filósofos que piensan, creo yo, así. A ver, ¿cuáles, por ejemplo? Bueno, los que mencionaba, o sea, Montaigne, Epicuro, o sea, bueno, Epicuro aparece como una especie de lumbrera absoluta. A ver, me gustaría que Y- hablaras de Epicuro ya que estamos en el jardín y vamos a El decir que jardín este es de un jardín Epicuro. de Epicuro. ¿Quién fue Epicuro para quien no lo conoce? ¿Y qué encuentras ahí en él, digamos, que lo preserva de la estupidez y que lo claro, su atención a lo pequeño. O sea, él es un atomista, un tipo que piensa que la realidad está hecha de átomos y que la realidad es un movimiento permanente de átomos que de pronto colisionan entre sí y que esas colisiones permiten formar cosas y mundos. Eso es precioso. Precioso. Pensar que desde lo más pequeño, de lo ínfimo, surgen mundos, universos, es una cosa notable. Y para eso tú tienes que tener un tipo de perspicacia muy especial. Yo te diría que es como, creo, por lo menos para mí, la filosofía es un cierto tipo de relación con la inteligencia. No es necesariamente inteligente. Es una relación con la inteligencia que uno le permite mantenerse alerta respecto de aquellos momentos en que la inteligencia se pasa de la raya. Y justamente hay que mantenerla bajo control. Bueno, la inteligencia ha sido devastadora muchas veces en la historia humana. Sin duda. Ha habido grandes pensadores inteligentes o políticos muy inteligentes que han dejado la escoba, ¿no? Detrás de esa inteligencia hemos terminado en fosas comunes, en campos de Exactamente, exterminio, claro, etcétera, ¿no? claro. Eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, el delirio de la totalidad, ¿no es cierto? Mm. Cuando la inteligencia se deja llevar completamente por ese delirio, terminan cosas como esa. ¿Qué otro filósofo que no sea Epicuro también tiene esa capacidad de fijarse en lo pequeño, en los detalles? ¿Sabes qué? Yo creo que los grandes filósofos, todos los grandes, o sea, si uno puede hablar de grandes filósofos, que creo que es legítimo decirlo así, pero todos estos tipos tienen, Platón, Aristóteles, todos tienen un lado, tienen ¿cómo se llama? A pesar de que aparecen justamente como los tipos más universales y más fascinados, por así decirlo, por la Sí, pero universalidad. Platón habla de la verdad con mayúscula. Claro, Y pero del bien y tam- la belleza, y qué sé yo, ¿no? Pero escribe mitos, juega con los ejemplos, se preocupa, dice, no pierdas nunca de vista lo pequeño, porque en lo pequeño también está la clave de lo grande. Ahora, yo creo que el que cae en esa categoría es uno que tú les dedicaste, ese libro del que conversamos hace la Sí. friolera de 16 años, me refiero a Diógenes. A Diógenes, por supuesto. Brevemente, ¿quién fue Diógenes? Antes de irnos a la pausa, porque vamos a tener que profundizar en este hombre del tonel. ¿Quién fue Diógenes? Bueno, Diógenes es como una especie de figura legendaria. Sin duda existió Diógenes, existió probablemente como una especie de mendigo, pordiosero, miserable en la Atenas del siglo IV antes de Cristo. Y era un tipo que tenía una postura, un planteamiento absolutamente desafiante, justamente respecto de los filósofos. Hacía la diferencia respecto del resto de los filósofos a través de su comportamiento, básicamente. No era un tipo discursivo. O sea, se supone que algo escribió y todo eso, pero en realidad no quedan de él más que anécdotas. Y esa anécdota es justamente lo que hacen es
captar momentos de comportamiento de Diógenes que son estos momentos desafiantes, estos momentos contradictorios también, que van contra la corriente. Por ejemplo, uno que sea significativo. Por ejemplo, entrar al teatro cuando todos los demás salen, ese tipo de cosas que hacía. O sea, ponerse, cuando ve a un tipo que tiene mala puntería, que está apuntando con una flecha a un lugar, se pone en el blanco, ese no vaya a hacer cosa que me dé. ¿Ya? Bueno, ese tipo de juegos permanentes de Diógenes, lo que hace la famosa sátira que hace con Platón. Están los platónicos todos discutiendo una definición del ser humano, entonces dicen, bueno, la mejor definición que podríamos dar es un bípedo implume. Entonces el tipo agarra un pollo, lo despluma y lo tira al medio. Es decir, bueno, esa es la risa, la importancia de la risa en la filosofía. Bueno, Nietzsche, que siempre lo hemos citado acá, decía algo así como: sospecho de toda verdad que no vaya acompañada de una carcajada. Estoy con Pablo Oyarzún, filósofo chileno, profesor de la Universidad de Chile, que acaba de publicar este precioso libro, esta bagatela, devaneo sobre la estupidez. Regresamos en unos minutos mientras tratamos de iniciar un partido de ajedrez imposible de empezar. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Aquí tengo, me voy a buscar la fotografía. Tengo una fotografía de un... Esta es la fotografía de un urinario, ¿cierto? Es un famoso objeto que fue colocado a la entrada de un museo. Un urinario puesto al revés. Un urinario puesto al revés. Es emblemático, es tan famosa como la sonrisa de la Mona Lisa. Ajá. Esta instalación de el artista visual Marcel Duchamp. Y estoy con Pablo Oyarzún, filósofo chileno, profesor de la Universidad de Chile, fue decano de la Facultad de Arte, acaba de publicar un libro de devaneo sobre la estupidez. Y tú hablas en este libro, en un artículo sobre Duchamp, en un artículo sobre el ajedrez, como un aficionado a carta cabal. A ver, ¿quién fue Marcel Duchamp? ¿Y por qué lo rescatas como aficionado a carta cabal? Sí, bueno, Duchamp es otro de mi panteón, por supuesto. Sí, de todas maneras. Y a mí me fascinó mucho Duchamp. De hecho, me fascinó antes de haber visto nada de él. ¿Ya? Solamente la idea de lo que hacía me había fascinado. Yo estaba en la universidad, estaba estudiando en la universidad en esa época. Y después me puedo encontrar con la obra de Duchamp, con una retrospectiva en lo que se llamaba entonces el Beaubourg. El Beaubourg. Sí. Claro, la inauguración del Beaubourg fue, entre otras cosas, con una retrospectiva de Duchamp y a mí me fascinó, me tocó justamente estar ahí. ¿Cuál fue el gesto? Recordémoslo, que muchos a lo mejor no lo saben. ¿Qué es lo que hizo Duchamp? ¿Qué fue lo que produjo este golpe de cátedra, por decirlo así? Él hizo una carrera en las artes visuales absolutamente notable en el sentido de recorrer todos los estilos y todas las tendencias de la época, desde muy joven, hasta que descubre que en realidad hay que abandonar la pintura. Es un pintor. Pero la idea es, como abandonemos la pintura, estoy aburrido que digan que los pintores son tontos. Pintores de caballete. Claro, abandonemos la pintura de caballete. Y entonces él descubre una cosa, que es tomar algo hecho y proponerlo como una obra. Y, por ejemplo, firmarlo, simplemente como lo hace con el urinario. Él es miembro del jurado en Nueva York. El miembro del jurado en Nueva York, que el tipo entonces envía esto secretamente, anónimamente, con una firma que dice I'm Mott, al jurado justamente que tiene que decidir qué hacer con esta propuesta artística. Y por supuesto el jurado lo que decide es no mostrarlo. Entonces queda finalmente en un lugar extraño, como un poco oculto, como una especie de pintura rupestre, por así decir, Claro. Al cual no se tiene acceso, y Duchamp renuncia al jurado después de haber el jurado mayoritariamente decidido esa acción con esta obra. Y este es un ready-made, justamente, una cosa ya hecha que el artista toma y que lo propone justamente como una obra y no hace nada más que eso. Tú dijiste, no sé si aquí o en otra parte dijiste que de alguna manera Duchamp había planteado problemas de la filosofía para la que la filosofía estaba inmadura. Sí. A ver, ¿en qué sentido? ¿Qué plantea filosóficamente el ready-made de Duchamp? Yo creo que lo que hace él, en parte, es recuperar una vieja inquietud de la filosofía, que es la vieja inquietud de la apariencia. Recuperar una sensibilidad respecto a la apariencia que fue la sensibilidad platónica.
que era el terror, por así decir, el terror de la apariencia. Claro, el mundo de lo sensible, Exactamente. bajo el cual se escondería el mundo verdadero, que sería el mundo de lo inteligible, lo Claro. espiritual. En cambio, es como un desprecio por ese mundo, por lo sensible y lo... Claro, es una mala copia de lo inteligible, sin duda, para Platón. ¿Te fijas? Pero lo que hace es una mala copia justamente porque está intermediada por la apariencia. Ajá. Entonces, y por lo tanto, lo que tú ves visiblemente, lo que ves sensiblemente, lo que experimentas sensiblemente, es mera apariencia. Es mera apariencia respecto de ese modelo originario, inteligible. Y a mí me parece que lo que hace Duchamp es en buena medida entrar en una suerte de interesante conversación juguetona con Platón, donde retoma justamente ese momento de la apariencia, retoma el momento, como te decía, del terror platónico a la apariencia, y hace arte con eso. Y es como decir, bueno, eso es el arte siempre. Esa es la inquietud que tenía Platón respecto al arte. Entonces él logra como invertir, por así decirlo, el juego. En otro de los artículos de este devaneo sobre la estupidez, tú te detienes, y brindo por eso, en el vino. Es un artículo muy gracioso, un texto extremadamente gracioso, del que voy a leer un pedacito. Estoy hablando con Pablo Yarzún, aquí en el jardín. Se llama Perorata del vino. Y dice que hablar sobre el vino es condenarse irremediablemente al lugar común. Ya todo está dicho, no hay nada que añadir. Incluso confieso que escribo mientras siempre asistido por pródigos vasos, ¿ya? Afirmada en el texto. Y hablar del vino, lo que se llama hablar, es imposible. El tema nos desborda y nos anega. Pero hay varias cosas que me interesa de rescatar en el texto. Bueno, hablas de la razón y hablas de la relación del vino con el tiempo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Que también es un tema filosófico que va a tomar Heidegger en Ser y Tiempo, Sí, que es sí, el sí. tiempo, ¿no? Y tú dices que el vino vuelve al tiempo por una vez completamente acogedor. Ajá. Deja de ser el tiempo el gusano pavoroso que se yergue sin tregua de los abismos del alma y se convierte en un amigo condescendiente, un compadre de farra. Vino y tiempo. Incluso tú propones escribir un libro, a lo mejor así como Ser y Tiempo. Habría Sí. que escribir uno que se llamara Vino Violent y Sight, Tiempo. Sí, exactamente. Eso me recuerda la música de un grupo chileno que era Por Vino Me Quedé. Ese me encanta. Ese es de los Parkinson. A ver, Sí. expláyate un poco en esta relación del vino y tiempo y por qué el vino puede ser un tema filosófico. Mira, ahí te estoy sirviendo una copita. Ay, qué rico. Muchas gracias. Un vino tinto. No Ahora sé se si puede. estará picado o no, porque lo tengo guardado hace tiempo ahí, pero espero que no. No pasar la vergüenza. Bueno, este vino que fue cantado por Baudelaire en su poesía y que tiene... Sin duda. A ver, profundiza porque estamos en un país alcohólico y etílico, esto puede ser malentendido. Bueno, eso de que escribo con copas de vino, ahora más con whisky que con vino. Sí. Te pasaste el whisky. Pero hago así, escribo con whisky, necesito el alcohol. O sea, es muy estimulante para el pensamiento el alcohol. No te puedo creer. Hay gente que dice que Si- no puede escribir con Si tú alcohol. lo mantienes como en una cierta frontera, por así decir, y te da ese pequeño vértigo, ese pequeño mareo, eso te permite pensar, creo yo. O sea, pensar es poquito estar mareado también. Pensar es un vértigo. Pensar es un vértigo, claro. Y si uno está todo controlado, es difícil desbordarse. Claro, Y el exactamente. filósofo que piensa de alguna manera se desborda, ¿no? Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que así vale la pena pensar, por lo menos me parece. Ya, ¿y qué más? ¿Qué pasa con el tiempo entonces? ¿Qué pasa No, con yo el- pensaba, ¿qué experiencia tiene uno con el tiempo cuando se alcoholiza, por decirlo así? Cuando está bebiendo copas amigables de vino y en medio de una conversación, o también solo, pero en medio de una conversación, acompañado como fuere, el tiempo deja de hacer tic-tac, en cierto modo, deja de ser esa especie de control permanente de todo lo que está ocurriendo, de ser ese acompañante hostigoso, por así decir, de la vida, y se convierte en algo justamente por una suerte de flexibilidad, por una suerte de holgura, y de holgura que uno no sabe a qué corresponde. Es como la holgura que uno puede tener, por ejemplo, cuando está simplemente jugando, por ejemplo. Eso es un cambio radical del tiempo. Ahí también hay algo de borrachera en eso. Y de alguna manera, tal vez los niños y los borrachos son los que acceden a ese tipo de tiempo, ¿no? Que cuando los niños están jugando, los niños pequeños, Claro. en un juego, Claro, logran salir de ese tiempo, ¿no? sí. En delante estaba sonando un reloj antipático que tengo aquí y me acordé de esa frase de Baudelaire cuando dice del tiempo, c'est l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur. Ajá. Es el oscuro enemigo que nos corroe Exactamente, el corazón. sí.
Y así que te gusta ese tema de los Parkinson Me sobre encanta. el vino. Sí, por supuesto. Bueno, lo voy a poner entonces en mi tocadisco, en el vinilo de este tocadisco ochentero que tenemos acá Ajá. en el jardín. Estoy con Perfecto. Pablo Yarzún, filósofo, ensayista, autor de un delicioso libro que yo les recomiendo leer con una copita de vino al lado. Por el vino me quedé sin penas, por el vino me quedé sin penas, por el vino me quedé sin penas, por el vino me quedé así. Por el vino me quedé sin auto, por el vino me quedé sin casa, por el vino me quedé sin perro, por el vino me quedé así. Por el vino me quedé sin café, por el vino me quedé sin gato, por el vino me quedé sin lora, por el vino me quedé así. Por el vino me quedé sin madre, por el vino me quedé sin padre, por el vino me quedé sin tío, por el vino me quedé así. Por el vino me quedé en la cárcel, por el vino me quedé en Reñaca, por el vino me quedé en La Cana, por el vino me quedé así. Por el vino me quedé sin dientes, por el vino me quedé sin pelo, por el vino me quedé sin mira, por el vino me quedé así. Por el vino me quedé sin penas, por el vino me quedé sin penas, por el vino me quedé sin penas, por el vino me quedé así. Bueno, está muy interesante. No, si estamos muy lúcidos y muy tranquilos degustando el vino como tiene que ser in vino veritas, eso no caer en la borrachera. Estoy conversando con Pablo Yarzún sobre el arte de sacar la vuelta, sobre el devaneo, sobre la importancia de la bagatela, o sea, de hablar cosas sin importancia, sobre la estupidez. Todo eso está incluido en este delicioso libro Devaneo sobre la estupidez, editado por Mundana recientemente. Y hay un capítulo en que tú... A ver, hablamos de Diógenes, ¿cierto? El filósofo cínico. Ahora, ¿qué es lo que es el cinismo? Brevemente, el cinismo en filosofía, porque la gente puede confundirse. Brevemente, Pablo. ¿Quién El mejor que tú para explicarlo? ¿Qué es lo que era el cinismo filosófico de Diógenes? Es un poco lo que te decía antes, como una suerte de actitud desafiante, Desafiante, frente a ya. todas las pretensiones que la filosofía tiene de, por así decir, comprender completamente la realidad. Es como un tábano, Diógenes, que está molestando y picando ahí. ¿No? Bueno, Tiene que él es molestar. un socrático, sin duda, entonces radicaliza, por así decirlo, Oye, esa actitud este de Sócrates. filósofo, ¿qué te pareció la visita de Sloterdijk a Chile? Algunos lo compararon que era como un Diógenes alemán. Ahora, ¿cuál es tu mirada de Peter Él escribió un Sloterdijk? libro sobre cinismo, justamente. Crítica de la razón Crítica cínica. a la razón sí. cínica, a ver. Lo escribió, lo leí en esa época, en la época que escribí el libro sobre Diógenes, me acuerdo. Y después no he visto mucho más las cosas de Sloterdijk. ¿Puedo hacer una confesión? Pero la verdad, Me estamos aburro- en un jardín y nadie me te aburre escucha. un poco. ¿Te aburre? O sea, hay cosas que me aburren, sí. Y Sloterdijk es una cosa que me aburre. Ya, pero eso es totalmente legítimo. No sé por qué, no sé. Y bueno, pero es importante, hay que respetarse ese... Qué terrible tener que leer algo que te aburre obligadamente, ¿no? Pero fíjate que a lo mejor es muy entretenido, puede ser muy... Sí, pero yo lo he tengo- encontrado entretenido. ¿eh? Yo tengo una relación, o sea, me pasa eso, de pronto entro en una suerte de relación fascinada con algo. y Fíjate también que entro en una relación distinta. el libro de todos los que leí, Los hijos terribles de la modernidad, me pareció un libro entretenido, porque está llena de Claro, historias. eso no lo leí. Y donde mejor se explica Sloterdijk es contando historias. Pero Sí, yo te... eso sí. Es contando historias. Y cuenta la historia del amante del Luis XIV con la reina, explica la modernidad y se mete en la historia de Napoleón. Y ahí es Ajá. muy entretenido. Fíjate que
Tú te encontraste una vez con un Diógenes, pero con un Diógenes criollo, un Me Diógenes encontré con un Diógenes chileno. La Serena, Cuenta esa historia que es muy sabrosa. ¿Quién era ese Diógenes y en qué contexto se dio ese encuentro, Pablo? Eso se dio en el contexto de una invitación que me hicieron unos exalumnos de la Universidad de La Serena a dar una conferencia y todo esto era muy... O sea, yo fui encantado a esta invitación. Y bueno, los alumnos tenían pocos recursos, entonces me arrojaron una pensión. Una pensión de mala muerte, como Una se dice. pensión de mala muerte, Ya. efectivamente. Ya, ahí partimos mal ya. Sí, después fuimos, y fue muy simpático cuando me llevaron a almorzar porque hicieron conversaron como por el costado con el mozo para arreglar algo respecto a la cazuela. Ya, y ahí yo dije, bueno, no tienen muchos recursos para esta cosa. Claro. Entonces habían organizado una cosa muy rara. Me llevaron a pasear por el paseo Francisco de Aguirre, por la avenida Francisco de Aguirre. Y después volvimos donde iba a dar una conferencia que era en el Colegio San Agustín, Ya. de cura. ¿Ya? Después de eso, ahí me encontré con este tipo. Que era como un Curioso. personaje, que era un hombre en la calle, un Era tipo... un hombre en la calle que estaba ahí en la esquina. Y yo dije, pues, por su pinta seguramente nos va a pedir una limosna o algo así. Ya. No, se saludaron muy amigablemente con estos Ya. alumnos y entonces dijo, bueno, va a empezar ya la conferencia. Sí, vamos para allá, vamos a la conferencia. Ah, sí. Y ahí dijo, en La Serena hay 80.000 habitantes. 1 de cada 10 se interesa por estas cosas, así que vamos a tener 30. Es el público que va a ver ¿Ya? Y de repente este Diógenes, mientras cuando parte la conferencia, ¿no es cierto? Claro. Como que irrumpe, digamos, pide la palabra y ahí Así todos es, tiemblan. Así es. Y ahí para ti fue importante. Fue muy importante. Que apareciera este personaje irrumpiendo la solemnidad de esa sesión filosófica. Y recordando justamente anécdotas de Diógenes. Claro. Eso era lo que más me pareció ¿Y sorprendente. qué es lo que te hizo clic ahí o que te interesó de su aparición disruptiva? Yo creo que eso, justamente, la disrupción, o sea, la interrupción. Sí, ¿cómo te diría? Yo creo que no se puede pensar sin interrupción. Tal vez por eso es lo de sacar la vuelta, tal vez por eso el diletantismo y el ensayo, la digresión y todo eso, necesita interrupción. No puedes pensar continuamente en algo. Tal vez la estupidez tiene que ver con pensar continuamente en algo. Claro, porque tal vez la vida es permanentemente disruptiva, es fragmentaria, es cambiante. Claro, Y esto de exactamente. ordenarla, empaquetarla Sí, y decir, sí. este es un relato coherente de A a Z, eso es violentar Es totalmente. el devenir, Totalmente, por sin duda, decirlo así, claro. ¿no? Entonces el filósofo tal vez tenga que acompañar ese devenir. No, uno le da la bienvenida a la interrupción, yo creo. Eso es muy vital. O sea, te recuerda que estás vivo también. Hay también, tú has escrito un libro, no puedo dejar de hacer esta pregunta, sobre un poeta que para muchos es muy difícil de leer, pero es un poeta fundamental del siglo XX, que es Paul Celan. Paul Celan. Paul sí. Celan, tú escribiste un libro, Celan y Heidegger, Ajá. que es una curiosa relación porque es un poeta, recordémoslos, que nació en Chernovitz, capitán de la Bucovina. Ujú. Él es judío, pero escribe en alemán, De lengua materna alemana. sí. alemana, vive en París, después se suicida, trágicamente Exacto. se tira al Sena. Y bueno, él dijo una frase preciosa, dijo, el poema no es distinto de un apretón de manos. Exacto, claro. A ver, hablemos de esta figura fascinante de Paul Celan, acercándola a muchos que nos están escuchando y que tal vez no lo han leído Ajá. nunca. ¿Qué significa para ti Paul Celan y qué significó para la poesía del siglo XX Paul Celan? Yo diría, para mí fue o sea, yo lo había leído en el colegio. Pues yo estudié en el colegio alemán. ¿Y le entonces hacían teníamos- leer a Celan en el colegio alemán? ¡Wow! ¡Qué O impresionante! sea, es que teníamos muy buenas clases de alemán. Entonces tú ¿Ya? tenías un libro grande, un libro que lo conservo todavía, una antología de poesía alemana, desde las poesías germánicas, que algo teníamos que aprender de eso también, hasta las poesías más recientes. Y Celan estaba justamente entre los más recientes, esto hace mucho tiempo, te podrás imaginar. Entonces era muy interesante poder entrar en relación con esto. Y a mí me acuerdo que leí eso, me quedó siempre la memoria de lo que había leído Celan, como de algo que me interesaba fundamentalmente, o sea, como algo que tenía que ver con ¿cómo te diría? Como el estado de la poesía, donde debía estar la poesía. ¿Y contemporánea. dónde debía estar la poesía? Bueno, casi abandonándose a sí misma, te fijas. Casi justamente llevándose al límite, al extremo, del silencio, al extremo de esta también, ¿cómo te diría? Gestualidad, que es la del apretón de mano. O sea, la poesía tiene que ver justamente en ese sentido con una suerte de disposición hospitalaria al otro, a la otra. Entonces, Celan aparece justamente como este que vive como la crisis radical de eso. O sea, a los padres los mataron,
Lo mataron en un Los campo de nazis. concentración. Claro. Y ahí, claro, ahí como que se cumplía la frase que dijo, no sé qué fue, Adorno, que dijo que no se podía escribir poesía Adorno- después de Adorno dijo Auschwitz. que no se podía. Que ya no se podía escribir poesía. ¿Cómo Claro. se escribe poesía? Y Sí, el año 48, algo así, Celan escribe La fuga de la muerte, que es la poesía después de Auschwitz, justamente. Es una poesía absolutamente asombrosa, fascinante, maravillosa. una poesía difícil de leer. El que tiene que leerlo en traducción es difícil. Yo creo que, fíjate que yo creo que uno tiene que ponerse una cierta disposición de lectura de la poesía. Siempre se ha dicho que Celan es un poeta oscuro. A mí- Hermético, claro. Sí, hermético. A mí me parece que no lo es en absoluto. Un tipo que está particularmente abierto a todo lo que está pasando. Y está registrando casi como taquigráficamente las cosas que Ah, están claro. pasando. Sin una intermediación, ni retórica, ni Claro, claro. O sea, bueno, es el abandono de la metáfora. ¿sí? abandono la meta. ¿Y te recuerdas de algún verso de Celan o no? ¿Mm? ¿Te recuerdas de algún verso de Celan? No, yo soy muy malo para acordarme los versos, pero pésimo para acordarme Tú los serías un versos, buen pero- lector para leerlo en alemán, fíjate. ¿Ah? Bueno, yo tengo algunos poemas de Celan acá, pero no sé si voy a escoger el correcto, porque el especialista eres tú. Ya que dije que no soy especialista en nada. ¿Qué te parece eso de ser especialista? O sea, me especialista en parece admirable, filosofía. Me parece muy notable y necesario también. Pero tú no eres especialista. No es que no sea, no puedo. No puedes ser Es especialista. una imposibilidad, una impotencia. Entonces, vamos a leer este texto. A ver, ¿cuál? También esta noche, con mayor plenitud, pues también cayó nieve sobre este mar en que nada el sol, florece el hielo en las cestas que llevas a la ciudad. Arena pides por él, pues la última rosa en casa quiere también esta noche ser nutrida de la hora que corre, Ajá. dice Paul Celan. Esos son los poemas tempranos de Celan que Sí. son preciosos. Son muy preciosos y- hermosos. Yo había pensado que uno de los... Ahora, lo interesante de esto es que Celan hay un encuentro como Celan-Heidegger. Sí, claro. Heidegger, que adhirió al nazismo en un periodo importante de su vida, Ajá. se ha hablado harto de eso. Fue rector de la Rector. Universidad de Friburgo. Imagina. Rector nazi. ¿Y cómo? miembro del partido. ¿Cuál es la razón Heidegger-Celan, digamos? Un nazi y un Es judío. una relación muy compleja. Yo creo que es una de las relaciones más complejas del siglo XX. ¿En qué coinciden los dos primero? ¿Qué hace que se puedan acercar? Esto- Yo creo la relación con el poema. ¿Mm? Eso es claramente, pero la relación con el poema que tiene que ver también con el pensamiento. Y los dos utilizan una vinculación entre pensar y agradecer, porque en alemán tú dices denken, danken. Ah, qué bonito es pensar eso. y agradecer. Denken es Pensar. pensar y Danken Danken es es dar agradecer. las Qué bonito gracias. eso que pensar es agradecer. ¿Ah? Claro, exactamente. Pero son dos formas completamente distintas, la de Celan y la de Heidegger. Ujú. O sea, hay una vecindad muy estrecha, pero que está separada por un hiato que es un abismo. Ya. ¿Y en qué sentido esto se da en Celan, el agradecer o el poetizar como agradecer sería en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que o sea, es un agradecer cruzado justamente por el conflicto, por la crisis, por el dolor, por la destrucción, Ujú. porque tiene que ver con la relación con la lengua materna alemana, que es la lengua del asesino, Claro. la lengua homicida también. ¿sí? Entonces, eso hace que la experiencia de Celan sea una cosa tan extraordinariamente compleja, pero tan vitalmente llevada hasta sus últimas posibilidades, por así decir, que uno se fascina. Yo por lo menos me fascino absolutamente. Creo con que su él poesía. dijo, bueno, esta frase quiero repetirla porque me encanta, el poema no es distinto de un apretón de mano, eso Sí. me fascinó. O sea, está el otro, siempre es muy importante el otro en Celan, que no siempre es la poesía del Totalmente, otro. ¿Ah? totalmente importante en él. Sí. Y también dijo, creo que lo dijo él, que el Ajá. poema es un mensaje en una botella arrojado Sí, al sí, mar. claro, claro, Ajá. claro. Es bonito eso, que se lanza y no se sabe quién lo Claro. puede recoger en algún momento. Pero fíjate que yo creo que eso, sí, no, sin duda, o sea, lo que decía, en el caso de Celan es la absoluta radicalidad con la que él vive estas cosas, con la que experimenta estas cosas. Pero yo creo que escribir siempre es eso, siempre es lanzar una botella al mar. O sea, alguien la recogerá o nadie la recogerá. Bueno, te quiero decir que esta botella que lanzaste a mí me encantó. Ahí la tengo bien guardadita aquí, el devaneo sobre la estupidez. Quiero recordarlo, recomendarlo vivamente. No piensen que Pablo Yorzún, por todos sus doctorados que lleva encima, No y tengo sus ni uno. conocimientos, y sus estudios de Kant, es un filósofo pesado, ¿no? Mucha gente tiene esa reticencia, que pesada la filosofía, a veces uno entra, te expulsa. Sí, claro. Pero aquí tú escribes un ensayo sobre el vino, sobre el ajedrez, sobre la estupidez, sobre lo singular, la humanidad. Uno se identifica, además es un hablante que no se coloca en un púlpito filosófico, sino que te hace sentir que está conversando contigo.
En estos últimos minutos, fíjate que pensé mucho en esto de sacar la vuelta, que tú decías, Ajá, este ejercicio sí. al que tú le das un estatuto casi filosófico. Sí, sí. Importante sacar la vuelta en la vida, finalmente la importancia del ocio. Y también de decir, no, me acordé de este personaje maravilloso que es Bartleby Bartleby. de sí, Melville. sin duda, Sí, sin sí, duda. sí. Sería bueno recordar ese momento en que este oficinista, en un momento determinado, llega el jefe, y el narrador cuenta, y le pide algo, y el texto de Melville dice, imagínese mi sorpresa, cuando sin moverse de su retiro, Bartleby contestó con su voz singularmente suave y firme, preferiría no hacerlo. Exactamente. Y ahí no la saca nadie. No. ¿Qué hay detrás de este gesto que te parezca interesante rescatar, Pablo, filosóficamente? Ajá. Decir, preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. En el inglés es fantástico porque dice would prefer not to. No dice el verbo. No dice el verbo claro. hacer. Qué buena, buena, sí, Que es claro. una gracia que tiene el inglés, que tú Claro. puedes simplemente decir not to y dejas como la acción pendiente, o sea, no determinas la acción de ninguna manera. Y eso tiene que ver justamente, esa indeterminación es la cosa fascinante que tiene Bartleby. Pero también es como la indeterminación del que está, como te diría, como en el borde de la puerta también. Porque Bartleby termina muriendo justamente, muriendo en una especie de soledad, de abandono completo. Es como te diría, tal vez el secreto, la gracia de vivir tiene que ver con mantenerse en esa indeterminación sin tener que necesariamente pasar al otro lado. Sí. O sea, quedarse un rato en esa indeterminación. Y yo creo que el devaneo, la bagatela, el darse vuelta o el sacar la vuelta, tiene que ver con eso, tiene que ver con mantenerse en una cierta indeterminación. Bueno, vamos a tratar de sostener esa actitud aquí en el jardín. Yo creo que ha sido para mí, muy inspiradora tu visita. Y vamos a tratar de iniciar este partido de ajedrez. Ajá. Tenemos un precioso tablero. Es muy A bonito. ver, tratemos de recordar, ¿con qué pieza tú partirías? Yo siempre partía con el peón rey. El peón. O no siempre, pero la mayoría de las veces. Ya, entonces yo ahí voy a tener que... Espérate. Pero ¿cómo vas a mover la torre así? Si no puedes saltar encima de los Bueno, peones. ¿viste? Algo sabes de ajedrez. Yo no sé nada. Me vas a tener que enseñar ajedrez entonces. Bueno, perfecto. Así que vamos a quedarnos aquí tomando vino, jugando ajedrez, sacando la Encantado. vuelta. Muchas gracias, Pablo, por haber visitado Muchas el gracias jardín. por haberme. Eres muy hospitalario. Gracias, Muchas Pablo. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.